dos elementos adicionales. Es totalmente perversa la política económica que están anunciando aprobar, porque por un lado tenemos un incremento a los salarios mínimos y contractuales por debajo del 4%, y por otro lado el intento de aumentar 19, 22% el impuesto al consumo. Por un lado, mantienen los salarios limitados, mantienen los salarios bajos, pues los salarios de hambre. ¿Quién vive con esos salarios mínimos e incluso contractuales? Y por otro lado, pretenden incrementar los impuestos a esa gente que gana un mínimo salario. Y estamos hablando de los trabajadores que perciben salario. La mitad de la población está en el autoempleo, está en el comercio informal, con ingresos muchas veces por debajo de los mínimos. Entonces hay un contraste muy severo entre política salarial y lo que pretenden sea ya una política fiscal de Estado. Y otro elemento que yo pondría sobre la mesa es el que tiene que ver con los países petroleros que tienen otro tipo de políticas. Aquellos que teniendo petróleo benefician a la población a través de precios bajos de los combustibles, del gas, de las gasolinas, etcétera, que mantienen salarios además más altos, pero que definitivamente utilizan la renta petrolera, utilizan los recursos derivados de este recurso natural de los pueblos para beneficiar a la gente. ¿Que acá de qué se trata? Pues se trata de que esta renta petrolera pase a ser ganancia de transnacionales, de grandes empresas nacionales, ¿verdad? Y por otro lado, aumentar los impuestos a la gente. O sea, ¿a quiénes están beneficiando? A los grandes empresarios, están perjudicando a la gente. Si decimos que el petróleo es de la nación, entonces el recurso petrolero debe servir para atender las necesidades de la gente. Esta política fiscal que tiene que ver con el IVA definitivamente contrasta, como decía ya aquí Martín, con los eslogan publicitarios que han venido manejando los priistas durante décadas. Gracias. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes, Gabriela Pablo, Noticias. Quisiera, bueno, ya una vez que escuchamos la crítica, también me gustaría mucho conocer sus aportaciones o sus políticas, sus propuestas en cuanto para poder recuperar la riqueza petrolera del país. También, por otro lado, México es uno de los países que menos impuestos recaudan a nivel de América Latina. La recaudación es algo fundamental, ¿no? Para ver que también se está grabando el petróleo en los últimos 30 años. ¿Hay alguna propuesta de recaudación, no necesariamente a productos como alimentos o transportes, sino de impuestos dirigidos que ustedes vayan a hacer? Lo escuché, la verdad. Sí, eso es todo. Sí, Cuando hablamos de propuestas, se presenta un mar de propuestas sobre la base de rutas muy diferentes. Entonces las bases estratégicas son fundamentales, y aquí establecemos dos. El petróleo no se debe privatizar, ni total ni parcialmente, sino debe mantenerse en manos de la nación y aprovecharse al 100% para los mexicanos. La renta petrolera, la ganancia petrolera, el negocio petrolero no se debe compartir con las compañías extranjeras, debe ser para la nación, para los mexicanos. Ese es un punto fundamental como punto de partida. Entonces eso significa que hay que construir las refinerías de Pemex, no extranjeras, sino de Pemex. Y al construir nuevas refinerías de Pemex,
tendremos menos importación de gasolinas del extranjero para hacer las gasolinas aquí en México en refinerías de Pemex. Ese es un punto fundamental, y desarrollar la industria petrolera en manos de la nación. Y un segundo punto estratégico básico es que para obtener más recursos libres para utilizarlos para el desarrollo de México, para la inversión productiva y para la inversión social, lo que necesitamos es liberar recursos que actualmente se encuentran mal utilizados o en las altas esferas de la administración pública o de los demás poderes. Ahí podemos hacer un recuento muy grande de gastos superfluos. Es decir, por ejemplo, no es necesario que un funcionario del Poder Judicial gane $500,000 de pesos al mes. No es necesario. No nos ayuda en nada. En absoluto. No hace mejor al Poder Judicial. Ya lo vimos, ¿verdad? Lo acabamos de comprobar. El hecho de que ganen tanto los ministros de la Corte no hace que sus decisiones sean más justas. Al contrario, dos decisiones, Florence Cassé y la decisión en contra de los trabajadores electricistas, prueban que en efecto es más negativo que tengan salarios tan elevados. Por lo demás, pues es ofensivo para el común de los mexicanos que un ministro de la Corte gane $500,000 pesos. Es necesario que la Cámara de Diputados destine $57 millones de pesos para alquilar vehículos para los legisladores. No es necesario. Es necesario que se destinen $55 millones de pesos para seguros médicos privados. No es necesario. Y así podríamos seguir. Para combatir jurídicamente a los electricistas, el gobierno federal contrató un despacho jurídico por más de $60 millones de pesos. Pero ¿qué no tiene una consejería jurídica? No hay direcciones jurídicas de las diversas áreas. Entonces hay mucho derroche en el gobierno. Si se suma todo ello, ya nosotros hicimos un ejercicio en su momento, se suman alrededor de $300,000 millones de pesos. Y eso demuestra que es innecesario aumentar los impuestos, el IVA. Jesús Martín del Campo. Muy brevemente, nuestra propuesta es de que no se cobren más impuestos. En otros países depende de los ingresos de la gente. Si aquí los ingresos de la gente, de la mayoría, no se han visto incrementados, no hay por qué crear ni nuevos impuestos ni incrementar los existentes. Hay que contenerlos, incluso constitucionalmente hablando, de acuerdo al espíritu actual. Se dice que los impuestos deben ser en proporción a los ingresos de la gente y que no afecten la economía de las personas, la economía familiar. Y aquí todo es al revés, como decía antes, hay un contrapunto dramático. Cualquier cálculo nos dice que se enriquecerán los más poderosos, que ni llegan al 10% del total de las personas que tienen ingresos, y el 90% no ha visto mejorados sus ingresos. La mejor política es no incrementar los impuestos que existen ahora y no crear nuevos. Es como si estos gobernantes dijeran, si quieren comer los que tienen hambre, que ni siquiera ahora tienen para comprar lo suficiente para alimentarse, pues que paguen más. O sea, es una condena. Son como vampiros, es una política vampiros, van chupando la sangre del pueblo, pero ya pues se va a cansar la población. Nosotros mantendremos firmemente en defensa de la economía popular esta asociación del tema de la defensa del petróleo, que va ligada a esto del cobro de impuestos. No es con esas fórmulas que dicen en todos los países ya tanto del Producto Interno Bruto proviene de los impuestos. No, aquí no se han visto mejorados los ingresos y no se verán mejorados porque no hay creación de empleos, no hay mejores ingresos para la gente ni en el sector público ni en el sector privado, así que este cobro es criminal.
cualquier aumento a los impuestos en las condiciones actuales es criminal. Y nuestra otra propuesta, como ya se señaló, es que hay cientos de miles de millones de pesos que se pueden ahorrar si cobran menos salarios los del sector público federal, del gobierno federal, si cobran menos salarios, si desde director general para arriba se reduce al 50% su salario, tendremos una cantidad muy considerable para impulsar programas de desarrollo social. Entonces nuestra propuesta es impuesto fiscal progresivo, no regresivo, donde empeoran las condiciones de la mayoría y solo se ven beneficiados muy pocos en este país. Y dos cuestiones muy rápidas que tienen que ver con nuestra propuesta. La política anticorrupción, o sea, de qué manera frenar este drenaje de recursos vía la corrupción. Entonces, una política integral anticorrupción. Y dos, pues lo que tiene que ver con elusión, con evasión fiscal, ¿verdad? Que también por esa vía se van los recursos a granel, que paguen los que tengan que pagar, evitar la evasión fiscal. Sí. ¿Saben qué va primero? ¿El IVA o la reforma técnica? Y dependiendo de esto, tenemos el cambio, Van juntas, van entrelazadas. Una va con la otra, tienen que ver. ¿Por qué? Porque la reforma petrolera haría que el Estado perdiera grandes cantidades de recursos, ingresos fiscales. Bueno, nada para que tengan claro, o sea, Pemex aporta casi el 40% del presupuesto nacional. Es decir, lo que aporta Pemex no se iguala ni juntando todo lo que aportan las empresas privadas del país. De ese tamaño es la aportación de Pemex al fisco. Entonces, si se privatiza el petróleo, entonces habrá una pérdida de los recursos que son aportados por esa vía, y eso abriría un hueco fiscal muy grande que se buscaría recuperar por el aumento a los impuestos al consumo. Por eso van juntas, van de la mano. Y además de la jornada del 8 de marzo, ¿qué más tienen pensado hacer? Y luego tenemos el 18 de marzo. 10 de febrero, que ya pasó, fue este domingo, que realizamos una jornada en las plazas municipales. Luego, el 8 de marzo, la siguiente acción. El 18 de marzo, en el hemiciclo a Juárez, vamos a estar. Un evento metropolitano, y cada estado va a tener su propio evento, y hacia adelante. Luego, ya comentamos sobre el plan. Habrá otras fechas y jornadas, pero el día de hoy queremos enfatizar el tema de los impuestos y el golpe que significaría para la gente, para las clases populares, el proyecto de reforma fiscal del PRI gobierno, ya estamos como antes. El proyecto fiscal del PRI gobierno representa aumentar el costo de la vida en prácticamente un 20%, ni más ni menos. Aunque nos digan que la inflación es de un dígito y no sé cuánto, de ese tamaño sería el golpe para las familias, especialmente de bajos ingresos. Sí. Martín, respecto a la estrategia que tienen pensada para el 8 de marzo, mencionas que Hacienda y a qué otro tipo de dependencias van a ir, sobre todo porque saber si ustedes tienen calculado el impacto que pudiera tener esta campaña de difusión de información o de concientización, como le han llamado, dado que la discusión sobre este tema pues ya está prevista incluso para el segundo periodo posterior a la época electoral. ¿Qué impacto real ustedes calculan que pudiera tener este avance de esta campaña? Y bueno, la lectura evidentemente de que sea hasta después de las elecciones. Bueno, el impacto que va a tener va a ser muy importante por una razón muy sencilla: no hay nada de información. Al contrario, hay mucha desinformación, se ocultan las cosas, y el PRI ha maniobrado de manera traicionera a la gente. La forma en la que actúa el PRI es
es de manera velada, taimada, traicionera. Es una puñalada trapera la que le prepara el PRI a la gente, porque a obtener votos en campañas anteriores hasta llegó a sus documentos básicos, resoluciones fundamentales, campaña en televisión, su oposición al IVA. Y ahora, en el gobierno, modifica sus documentos básicos y además prepara las decisiones en los órganos en los que además tiene el control para después de las elecciones. Es decir, es una traición a la gente, es una actitud traicionera. Y con relación a las otras dependencias que estarán visitando ese día del 8 de marzo. Bueno, hay otras dependencias gubernamentales como la Secretaría de Economía también, que tienen que ver con este tema. También vamos a estar en el SAT, por ejemplo, también vamos a visitarlo, entre otras dependencias. ¿Sorpresivas las otras? Bueno, no tan sorpresivas, ya mencioné algunos ejemplos, pero tenemos tiempo para ir agregando otros de aquí al 8 de marzo. O sea, el 8 de marzo festejaremos en la lucha de las mujeres, luchando en contra de la carestía, en contra del IVA en alimentos, en contra de los impuestos, de nuevos impuestos y de nuevas tasas impositivas a la población. Es una jornada de lucha para defender la economía popular. Y las mujeres han dado grandes batallas en ese sentido para defender la economía popular. Bueno, esta alza de hasta el 22% en el IVA es algo que ustedes saben que ya se empezó a cabildear. ¿Cómo saben que la intención es llegar hasta ese 22%? Sería la primera. Y si también te voy a preguntar, se está anunciando ahora una nueva estrategia también del gobierno federal para el combate de la delincuencia, que se le está poniendo énfasis en 30 capitales en el país. Una opinión sobre este tema. Bueno, primero, ya ven ustedes cómo actúan esos gobiernos del PRI. Aquí adentro dicen una cosa y en el extranjero otra. Pero los propios cabilderos del PRI, que han recorrido países del primer mundo, de las metrópolis más desarrolladas, o los que visitan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han hablado de llevar el IVA hasta el 22%. Y otros, incluso otros militantes destacados del PRI, como José Ángel Gurría, es uno de los principales promotores de ponerle 19% al IVA, una tasa de 19% al IVA inmediatamente, como un primer paso. Entonces, es decir, ellos mismos lo han señalado. Ahora, y por otro lado, en relación con la estrategia contra el crimen, pues nos parece absurdo lo que se dice, porque con tanto golpe a la economía popular, lo que va a aumentar es la delincuencia. Está comprobado que entre mayor polarización social hay, pues mayor delincuencia, mayor inseguridad. Y imagínense con el costo de la vida que se plantea, ¿no? El proyecto es terrible. Aumentar el precio de los alimentos, aumentar el precio de las medicinas, aumentar el precio del transporte, etcétera, aumentar el precio de la educación, que son gastos indispensables de todas las familias mexicanas. Agréguenle a eso los gasolinazos, el aumento al gas doméstico, en fin, y las demás consecuencias que se verían con la disminución del gasto, del gasto social que beneficia a las familias, ¿no? La llamada reforma educativa contiene entre sus puntos la implantación de las llamadas aportaciones voluntarias, que no son tan voluntarias, de las familias en las escuelas. Es decir, por todos lados se está planteando un apretón muy duro para la gente. ¿No le ve futuro a esta nueva estrategia? Pues la prevención del delito está sustentada fundamentalmente en la mejoría de las condiciones de vida de la gente, el mayor empleo, mayor bienestar social, mayores salarios,
cuando se dan esas condiciones, disminuye la delincuencia. La mejor política de seguridad pública es la política social. La política social es la mayor política preventiva del delito. Aquí se demostró en la ciudad, años de política social permitieron disminuir la incidencia delictiva. Pero eso no es lo que está haciendo el gobierno federal. Y luego, con las decisiones que quiere tomar, pues se generarían circunstancias recesivas para la economía. Compañero, estamos en la conferencia de prensa, ahorita comentamos con todos, pero le damos primacía a los reporteros para que puedan formular sus preguntas. ¿Sí? Yo sí. Sí. ¿Qué estrategias se van a elaborar para que no pasen el Congreso las reformas por parte de Morena? Es la lucha afuera, ¿no? En el Congreso el control lo tiene el PRI, es decir, en el Congreso, si nos atenemos a la correlación interna del Congreso, pues sus reformas pasarían fácilmente. En realidad la oposición y resistencia está afuera, pero aquí lo que es arriba no es abajo. Si arriba en el Congreso tienen mayoría para apoyar sus contrarreformas, abajo la mayoría está en contra de la privatización del petróleo y en contra de los nuevos impuestos o de aumentar los impuestos, particularmente del IVA. Por parte del PRD no ves ningún rastro de oposición a esta reforma. Lo que digo es que la correlación que tienen los que impulsan la privatización del petróleo y el aumento del IVA en la Cámara, en el Congreso de la Unión, pues tienen una correlación favorable. Ellos tienen el control. Pero afuera, o sea, el PRI tiene prácticamente el control de ambas cámaras. Pero afuera no. Afuera no tiene el control. Afuera, en las calles, en las casas, la gente no quiere que se privatice el petróleo y no quiere que aumente el IVA. Más de las 2/3 partes. Ellos mismos han hecho sus estudios de opinión, ellos saben que más de las 2/3 partes de la población están en contra de ambas medidas. En contra de la privatización del petróleo y en contra de que aumente el IVA en el final de años. Bueno, y el IVA en general. Gracias.